En 2024 está contemplado que en Venezuela hayan elecciones presidenciales y en 2025 también habrán elecciones parlamentarias, pero hablamos de las elecciones presidenciales particularmente porque es el escenario que todo el mundo hoy tiene en el tapete y tiene que ver con la definición de una ruta para las fuerzas políticas de establecer candidaturas que puedan consolidar el éxito o no, y hablamos en términos generales, no solamente del partidos de oposición, hablamos también de partidos de gobierno que les toca renovar y establecer sus maquinarias políticas de cara a esta cita. Pero en el medio de todo eso está el ciudadano, que lo hemos visto en algunos números, pareciera no sentir afinidad con ninguna organización política, pero hay una intención de participar al menos de 45%, así lo ha establecido en las últimas encuestas Datincorp, con esos números que también hemos usado en otras entrevistas. Francisco Castro está con nosotros en estudio de la Asociación Civil Súmate, a quien agradecemos que nos acompañe para hablar de un tema clave y es precisamente un tema de interés para el ciudadano. Más allá de lo que ocurra con los políticos, el voto, el derecho a participar y a elegir está en nuestra Constitución. Y es un derecho que va más allá de los que estamos en Venezuela, de quienes están en el extranjero, que según cifras de ACNUR puede ascender hasta 6 millones de personas y nunca antes en una elección, pudiéramos decir, ha sido tan clave el tema de los venezolanos en el extranjero que puedan participar en este proceso de 2024. Hay posibilidades de que esto ocurra, muchos atan esta realidad a que se dé un acuerdo político entre las partes, pero si nos vamos, y por allí empecemos, por la parte tanto legal que establece de quienes están fuera de Venezuela, sea la Constitución y sea la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la posibilidad real de que esos venezolanos puedan participar. Sí, bueno, sin duda, de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024 y las elecciones de 2025, tal como lo decías en la introducción, una de las tareas más importantes que tenemos por delante es la actualización del registro electoral. Y justo lo decías, no solamente el registro electoral dentro de Venezuela, que también tiene pues, unos números importantes de desactualización, ya los discutiremos, sino el registro electoral en el exterior. Si hay en efecto más de 6 millones de venezolanos en el exterior y decimos que de estos 6 millones de venezolanos, más de 4 millones de venezolanos están en edad de votar, es decir, tienen más de 18 años, el reto es inscribir para votar y que efectivamente puedan ejercer su derecho al voto 4 millones de ciudadanos. ¿Cuál es la situación actual? De acuerdo con la ley y con la estructura que hay de consulados y de embajadas en el exterior, hay embajadas y consulados en unos 88 países, en unas 125 ciudades. Y actualmente hay registrados para votar en el exterior poco más de 100.000 personas. Menos del 10% de lo que sabemos que está... Mucho menos del 10% de lo que hay en el exterior, pues podríamos hablar de alrededor del 5%. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues un reto muy importante para permitir que esos millones de venezolanos que están en el exterior se inscriban. ¿Cuál es el procedimiento? De acuerdo con la ley y la Constitución, todo ciudadano mayor de 18 años tiene derecho a votar. Si se encuentra en el exterior, ahí bueno, la Constitución no lo desgrana la ley, dice que debe tener un estatus de legalidad de permanencia en el exterior. Esto, bueno, más allá de que hemos pues explicado o declarado también que atenta en contra de los derechos de los ciudadanos, porque bueno, no deberías exigirle a un ciudadano en el exterior que presente un documento emitido por otro país o que certifique con una, digamos... sí, certifique su estatus legal dentro de... Certifique su estatus legal, por encima de nuestra Constitución. Por encima de nuestra Constitución y de nuestras leyes, para poder votar. Pero bueno, más allá de eso, es lo que dice la ley. Bueno, resulta que en este momento, si algún venezolano se acerca a un consulado en el exterior, no podría inscribirse. ¿Por qué? Porque el CNE no oficia a los consulados para que se realice este procedimiento. Esto no se hace de manera sistemática desde el año 2012 en el exterior, y en este momento no es ni siquiera posible inscribirse en el exterior a aquellos venezolanos que puedan de alguna forma presentar sus recaudos de legalidad de permanencia. Además
de ello se le exige que presenten la cédula de identidad, en algunos casos exigen fuera de la ley, exigen que presenten el pasaporte, etcétera. Hay otra situación muy importante asociada con esto, que es que el derecho a la identidad de los venezolanos en el exterior también se encuentra vulnerado. Hay millones de venezolanos en el exterior que no tienen cédula, bueno, porque básicamente se les puede haber perdido y sacar la cédula en el exterior es digamos, una tarea casi imposible. Hay millones de venezolanos también en el exterior que no tendrán ni siquiera pasaporte, pues se les ha vencido, porque también es una tarea complicada. Entonces, ¿el reto cuál es? Bueno, hay que identificar a los venezolanos en el exterior, hay que proporcionarles oportunidades para que saquen su cédula, saquen su pasaporte. Hay que determinar los procedimientos con claridad, al menos, mira, cuáles son las cosas exactamente que deben llevar los venezolanos ante el consulado, a oficiar a los consulados para que abran digamos, permitan, más allá de que el registro electoral es permanente, como lo establece la Constitución y la ley, permitan que los ciudadanos se actualicen en el exterior y se inscriban en el exterior, y luego, posteriormente, y lo hemos dicho desde Súmate, emprender un gran proceso de diálogo y de construcción de acuerdos a nivel nacional que conduzca verdaderamente a resolver el problema, porque con los 125 consulados en los 88 países no van a poderse inscribir 4 millones de venezolanos en el exterior. Entonces, es decir, matemáticamente imposible. No hay tiempo para que esto ocurra antes de 2024. Ni con el año y medio o 2 que tenemos antes del proceso electoral de 2024. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Bueno, construir acuerdos con los países de acogida, de la diáspora, digamos, oficiar acuerdos con la Organización Internacional de Migraciones o con ACNUR, digamos, organizaciones bajo la estructura ONU, pero básicamente lo principal que se necesita es la voluntad política de que los venezolanos, de permitir que los venezolanos en el exterior ejerzan el derecho al voto. Y ese es un poco el llamado que hemos hecho desde Súmate al Consejo Nacional Electoral para que, bueno, pues de alguna manera convoque a la sociedad, convoque a los actores políticos, convoque, pues, digamos, un gran movimiento donde efectivamente se puedan construir las soluciones en torno a permitirle a los venezolanos en el exterior el derecho al voto. En ese acuerdo también se habla de los países vecinos, porque hay una realidad que se suma a cualquier discusión en este sentido, porque además aprovechamos, Francisco Castro es politólogo, lo hablamos también desde este punto de vista. Hay una realidad que no la está generando Carlos Peñalosa, no la está generando Canalí. Hay un desconocimiento a la figura del Ejecutivo de nuestro país en algunas naciones del mundo. En este caso, el desconocimiento del Ejecutivo se traduce, por supuesto, inmediatamente al desconocimiento de sus representantes diplomáticos. ¿Hay que incluir a la comunidad internacional en este acuerdo? Sin duda. Parte de la tarea es generar espacios de diálogo y de construcción de acuerdos con los países donde se encuentran la mayor cantidad de venezolanos en el exterior, porque no solamente habría que permitir el acceso a consulados y embajadas para, digamos, coordinar todos estos procesos, sino que eventualmente también habría que abrir estructuras de consulados accidentales en distintas ciudades. En Colombia, por ejemplo, digamos que hay más de 1 millón de venezolanos en Colombia. No es imposible con la estructura de consulados, es uno de los países donde más consulados hay, pero con 8 o 9 consulados es imposible registrar la enorme cantidad de ciudadanos venezolanos que hay, además de la situación política que refiere, que en Colombia ni siquiera esos consulados tienen reconocimiento. Sí, digamos, habría que construir pues un proceso entre el Consejo Nacional Electoral, Cancillería, el gobierno colombiano, las autoridades venezolanas, pero ahí una de las alternativas es convocar a través de ONU, OIM, ACNUR, mecanismos para la inscripción de venezolanos en el exterior con la garantía de organizaciones internacionales, como han sucedido en otros países también en situaciones de conflicto en el pasado.
Entonces, pero volvemos al punto, ¿qué es lo necesario para todo esto? Voluntad política. Es decir, si desde el Consejo Nacional Electoral existiere de alguna forma la voluntad política de permitir que los ciudadanos en el exterior voten, bueno, pues a partir de allí es posible encontrar soluciones y hay tiempo para encontrar soluciones. Pero la construcción de esa voluntad política debe pasar por también el reconocimiento del problema, que es que hay una enorme cantidad de ciudadanos venezolanos con derechos políticos, con derecho al voto, que no van a poder ejercer el derecho al voto. Y luego, si no se emprenden estas acciones, claro. Y luego que esto tiene también unas consecuencias a lo interno o está relacionado con un conjunto de consecuencias de actualización del registro electoral dentro de Venezuela que también son dramáticas. Por ejemplo, tú hablabas hace unos instantes de proyecciones de participación y en el último proceso electoral digamos, hay distintos niveles de participación. Se habla, digamos, 35, 40 puntos de acuerdo porcentuales. con las cifras publicadas por el Consejo Nacional Electoral, estuvo por el orden del 40% la participación. Hay algunos estados un poco más, otros un poco menos, creo que, si mal no recuerdo, 42, 43%. Ahora, la situación es crítica porque hay al menos 3,5 millones de venezolanos inscritos para votar en Venezuela que no pudieron votar en el proceso electoral de las elecciones del 21 de noviembre porque se encuentran en el exterior. Esos 3,5 millones de venezolanos, digamos, son considerados como abstención y no son abstención. En realidad hay una desactualización del registro electoral. Y entonces hay 3,5 millones de votos que, digamos, inflan o abultan el registro electoral de manera artificial, y entonces también se ha creado alrededor de esto una matriz de opinión de que el ciudadano venezolano no quiere votar. Y oye, hay que rectificar esos números. Y hay una depuración también necesaria del registro, ¿no? Hay una depuración necesaria del registro pues estimamos que pueden haber unos entre 600 y 750 mil fallecidos en el registro electoral que deben ser depurados. También estimamos que puede haber más de 1 millón, entre 1 millón y 1,5 millones de personas que han migrado dentro de Venezuela y que por situaciones, y que por la situación de lo complejo que resulta poder actualizarse en el registro electoral, no han actualizado su domicilio. Bueno, hay situaciones en Venezuela que se encuentran bajo tensiones de conflicto armado, hay ciudades dentro de Venezuela con la crisis que hay en términos de servicios públicos, donde, bueno, la cantidad de personas que han migrado hacia distintas ciudades buscando pues mejor calidad de vida en términos de acceso a servicios públicos, seguridad, etcétera, es muy impresionante. Y esta migración interna tampoco se ha reflejado en los números de actualización del registro electoral. Los estudios que hemos hecho hablan de unos números de actualización del registro electoral históricos que no se han reflejado en los últimos años en las actualizaciones del registro electoral y plantean un rezago muy importante también en estos términos. Y luego, pues lo que es la inscripción en el registro electoral de jóvenes que cumplen 18 años. Cada año entre 350,000 y 400,000 jóvenes dentro de Venezuela cumplen 18 años y esta actualización tampoco se ha realizado dentro del registro electoral. De acuerdo con el último estudio que publicábamos desde Súmate, al corte del 30 de abril, por lo menos 2 millones de jóvenes entre 18 y 30 años están fuera del registro electoral. Es decir, tienen edad de votar, pero no se encuentran inscritos para votar en el registro electoral. Y entonces acá hay un conjunto de situaciones que deben ser atendidas por el Consejo Nacional Electoral y no están siendo atendidas, porque es imposible matemáticamente, así como es imposible en el exterior, inscribirse o actualizarse con 125 consulados en 88 ciudades. Dentro de Venezuela lo que tenemos son 24 oficinas regionales electorales, una en cada ciudad capital del país,
para inscribir o actualizar también millones de ciudadanos venezolanos. En estados extensos como Anzoátegui, ir al sur de Anzoátegui. En el medio de una crisis de combustible, de servicios públicos, de transporte, de acceso pues a recursos, donde pues con los salarios, como conversabas hace unos instantes, que hay en Venezuela, cómo se pagan, lo que hay que pagar para trasladarse de un municipio a otro, 6, 7 horas, 4, 5 horas, para ir al Consejo Nacional Electoral e inscribirse. Entonces, es muy complejo la situación que estamos viviendo, que sin duda se traduce en cómo garantizamos el derecho a elegir de millones de ciudadanos venezolanos. Los números son escandalosos. Hablamos de que sumando todas estas parcelas de ciudadanos que hemos ido desgranando, hablamos de que alrededor de 10 millones de venezolanos en edad de votar, proyectado hacia diciembre de 2024, podrían no votar o no podrían votar si no se emprenden acciones importantes de actualización del registro electoral desde hoy, dentro y fuera del país. Ahí nos toca despedir rápidamente. Hay otras garantías que las organizaciones políticas piden, más allá de lo que tiene que ver, por supuesto, con el registro electoral, que esto compete más a los ciudadanos. ¿Ha visto Súmate mejorías en este sentido? Porque en los últimos procesos electorales, antes del 21 de noviembre, que vuelve algún sector político del país a sumarse a la participación electoral, las denuncias eran de, primero, ventajismo respecto a algunas fuerzas políticas en el desarrollo de los procesos electorales. ¿Hay mejorías en otros temas distintos al registro? Bueno, sin duda, pues la situación electoral en Venezuela es compleja desde hace muchísimos años. Acá pues hay ventajismo, hay intimidación, hay presión a los electores para votar por determinadas opciones políticas, hay, digamos, situaciones complejas con el Plan República en los centros y en las mesas de votación. El contexto electoral es complejo desde el punto de vista de garantías electorales. De cara a 2024 y a 2025, el llamado que hemos hecho desde Súmate es ahí. Recientemente la participación de la Unión Europea en Venezuela dejó un dossier de recomendaciones para mejorar el proceso electoral. En los informes que hemos publicado desde Súmate, así como distintas organizaciones de la sociedad civil, hay recomendaciones sobre cómo mejorar las condiciones de los procesos electorales en Venezuela. El llamado es a eso, es a convocar a la ciudadanía, a la sociedad civil, a las organizaciones políticas, para construir soluciones de cara a garantizarle a los venezolanos el derecho a elegir y ser elegido, el derecho pues a participar en libertad, el derecho a votar sin presión y sin intimidación, a construir normas de campañas que sean equitativas para todos los participantes y que de esta forma podamos construir garantías que recuperen la confianza del ciudadano en el voto y bueno, pues permitan observar masivamente a los ciudadanos votando, que sin duda, y no nos queda la menor duda de ello desde Súmate, es el gran deseo que tienen todos los ciudadanos venezolanos, que es a través de los procesos electorales, a través de la participación, bueno, pues construir soluciones a la grave crisis que estamos atravesando. Muchísimas gracias, y que los partidos políticos entiendan también que de nada sirve una propuesta de un liderazgo sin un ciudadano que quiera votar, y estos temas también son fundamentales para estimular la participación de los ciudadanos. Francisco Castro estuvo con nosotros, director de Súmate, y nosotros con esto finalizamos nuestro espacio este miércoles 15 de junio. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.